vinculadas que están con Chávez. Por supuesto que Usón para ellos representa un opositor político en Venezuela y de esa manera se juzga. Igual también saber que el abandono de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de varios casos de corte político. Nuestro segundo ponente es el doctor Víctor Samuel Peña. Para mí siempre es un placer presentar a Víctor cuando me toca por varias cosas, entre esas porque vuelve a su casa, es saltillense, es de aquí de la facultad, y somos egresados del mismo programa de doctorado, y para mí es un referente como investigador en el área de gobierno abierto, y le tengo mucha consideración y respeto. Gracias. Por ahí te mando un saludo a la doctora Carmen Sánchez, diciéndote que era tu orgullo que no te podía venir a ver, pero que próximamente se vería contigo. Gracias. Es doctor en política pública por el Tecnológico de Monterrey, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, autor de una veintena de capítulos en libros y artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales, así como autor de un libro y coordinador de 5 alrededor de las políticas públicas, el buen gobierno, la participación ciudadana y la transparencia. Con estos temas ha realizado estancias de investigación en la Universidad San Martín de Porres de Perú, la Universidad Santiago de Chile, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador y el Instituto de Investigación Urbana y Territorial de España. Ha participado como conferencista magistral invitado y ponente en varios eventos académicos nacionales e internacionales, incluyendo países del Caribe, Centro, Suramérica, Europa y África. Actualmente está adscrito al Colegio de Sonora, es investigador del Colegio de Sonora. Entre sus trabajos recientes destaca una investigación sobre el municipio abierto, desarrollado con el apoyo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, el desarrollo como consultor del modelo de gobierno abierto para el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales del INAI, por lo tanto ha sido asesor de gobierno en este caso, y su participación como coautor en el libro La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Comentada del INAI del 2011. Sin más, yo creo que la forma más sencilla de presentar a Víctor, aparte de amigo, es que es saltillense y egresado de la Facultad de Jurisprudencia. Bienvenido, Víctor, gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias. Y más tarde te toca especialización mañana y pasado. Gracias. Buenos días. Efectivamente, regresar a la facultad siempre que se puede, estar aquí, sobre todo para hacer testigos de, al menos desde mi perspectiva, un profundo cambio que se vive en esta nuestra facultad, en donde eventos como estos son semillas que además están siendo plantadas en buena tierra, en una tierra que se ha ido trabajando ya desde hace tiempo y que pueda florecer, ¿no? En ese sentido, no por formalidad, sino porque así lo siento. Quiero expresar mi agradecimiento a mi maestro, a Luis Efraín Ríos Vega, director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, a su secretaria académica, poder estar aquí con ustedes. Abordar, me voy a ir un poco sobre las notas, abordar este tema de la libertad de expresión, el derecho a recibir información, el derecho de acceso a la información. Me parece interesante poderlo abordar no solamente desde la parte, digamos, procedimental de la pregunta y la respuesta, ¿no? Un poco la parte, digamos, administrativa del derecho de acceso a la información, sino a través de una lente que tiene que ver con... ¿Está aquí apagado? ¿Listo? Dale.
Decía yo, no solamente verlo a partir de la parte administrativa, digámoslo de una manera sencilla, de la pregunta y la respuesta de parte de quienes están en gobierno y quienes no están en gobierno, sino desde la lente del ejercicio del poder, que esta es una beta, me parece, mucho más enriquecedora, en el sentido de que finalmente una de las intenciones del derecho a recibir información, y no solamente tener esa información o estar informados, sino de poderla diseminar a través de distintos medios y poder generar esa masa crítica, tiene que ver también con un equilibrio del poder. Cuando en la mesa pasada nos compartían un poco la historia de las leyes de acceso a la información, hay un antecedente por ahí que incluso un poco antes de la ley de Finlandia, que es la inspiración que se tiene en administraciones públicas asiáticas, en donde la fuente que hay detrás de eso es el reconocimiento, digámoslo así, del burócrata asiático, de decir me puedo equivocar. Y entonces ese dicho tan sencillo viene a quebrarnos nuestra perspectiva del ejercicio del poder en nuestra región, en donde la burocracia, digamos, tiene estas características de ser acumuladores de poder, de descentralizarse, de apropiarse, de volverlo como algo patrimonial. Y esa es la nota característica, al menos desde mi perspectiva y desde mis lecturas, que viene a explorar otras vetas del acceso a la información, no solamente como un trámite, sino como una posibilidad de ir equilibrando una desigual, y hasta cierto punto natural, pero desigual posición que tienen los gobiernos y quienes no estamos en el gobierno. Y en esto, por supuesto, caben muchos matices. Y otra segunda parte tiene que ver con que no estamos hablando con una libertad de expresión o una libertad de podernos informar, un derecho de informarnos en el vacío o solamente desde una aproximación, digámoslo así, en textos impresos en papel. Esto tiene que ver con un contexto y en el particular es un contexto, digamos, interamericano, o yo de manera más específica quisiera manejarlo en un contexto latinoamericano, porque precisamente este ejercicio del poder en un contexto latinoamericano tiene matices que pudieran no presentarse de manera tan clara en otras regiones del mundo. Para reducirlo aún todavía más, ¿cuáles son estos matices latinoamericanos del ejercicio del poder y cuál sería el significado que pudiera tener todos estos derechos de los que hemos estado platicando? Hay un autor y se llama Amiko, que tiene que ver con, es un autor japonés que analiza la política peruana, analiza el sexenio de Alberto Fujimori, y me parece una pieza clave para entender esto, porque finalmente es una visión muy exterior del latinoamericano. Y en palabras más, palabras menos, dice es que el latinoamericano, específicamente el peruano, que es el que ellos estudian, dice, le gusta mucho esos políticos que pueden saber son medios tramposos, pero simpáticos, ¿no? Se pasan en sus facultades, pero cuenta buenos chistes, etcétera, ¿no? Es decir, el latinoamericano es como que tiene esa tensión de admirar al político, aunque sabe que no es efectivo, pero lo sigue votando, contrario a lo que se dice en otras partes, siguen ganando elecciones, etcétera, aunque es tanto como que nos gusta seguir en un dolor, ¿no? Esto no solamente lo dice este autor, el CLAD, el Consejo Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, también cuando señala algo así como los 7 pecados capitales de la administración pública nos habla de eso, es decir, somos patrimonialistas, el ejercicio del poder va con eso. Y dentro de este contexto además está la conformación de cómo entendemos nosotros a las personas, cómo entendemos a las personas que desempeñan una función pública. Tendemos a hacer una distinción entre la persona en su esfera privada y la persona en su esfera pública. Y entonces no nos es difícil entender que alguien pueda ser muy tramposo en la esfera privada, pero puede ser un buen servidor público en la esfera abierta. Es decir, no importa si su vida en lo personal es de esta manera, en tanto no toque, digamos, su esfera pública. Esto, insisto, rompe con otras conformaciones, con otras construcciones sociales,
en donde, por ejemplo, la parte anglosajona dice, no, es que quien es tramposo en lo personal va a ser tramposo en lo público, y entonces eso es lo que hay que hacer, ¿no? Todo sirva esto como un marco para empezar a platicar sobre el caso Fontevecchia D'Amico contra Argentina, que básicamente nos va a relatar una historia de unas publicaciones a partir de unos semanarios en Argentina en tiempos de Carlos Saúl Menem. Yo en el texto lo trato, digamos, como de llevar al extremo. Incluso uno de los casos que también asumo es el de Ricardo Canese y Paraguay, porque me parece ahí es, digamos, como la fotografía de cuando va a empezar una administración. Un poco lo que le sucede a Ricardo Canese es que en campaña, como ya bien se ha dicho, en campaña y teniendo como sustento toda una vida de activismo social de más de 20 años en el mismo tema, hace algunas declaraciones que en el contexto de la campaña electoral, digamos, no sucede mucho, pero tan pronto como su opositor asume la presidencia, es cuando empieza el episodio amargo para él, que lleva bastantes años y que, digamos, se le prohíbe la salida del país, que cuando es invitado por la Universidad de Harvard no lo dejan ir, que cuando lo invitan en Brasil tampoco puede ir a acompañar digamos, a personas de sus amistades, etcétera, ¿no? Y la otra, y por eso yo lo abordo en el texto, pero me voy a enfocar a esto, cuando en el caso de Fontevecchia contra Argentina, lo que está sucediendo aquí es más bien una presidencia que ya está en el ocaso. Y en ese ocaso se publica, déjenme pongo aquí, se publica una serie de notas que tiene que ver precisamente con una persona que está desempeñando todavía, cuando se publica, una función pública, no cualquiera, la de la presidencia de la República de Argentina. Les leo, nada más para irnos dando una idea del tipo de publicación que se da alrededor de los años 95, por allá. Un texto, una publicación en el semanario, se llama Zulema Yoma, un golpe al corazón. Lo que a lo mejor, digamos, el contexto nos diría es que está haciendo referencia a la entonces esposa del presidente Saúl Menem, que además se sabía tenía condición cardíaca. Entonces estamos como, digamos, permítanme ponerle en esos temas, como medio amarillista, porque no estaba hablando de la salud de la persona, sino de la situación del corazón, porque, y en la nota se explica, se estaba publicitando un hijo fuera del matrimonio de Carlos Saúl Menem, ¿no? Que además no era un hijo fuera de matrimonio, digamos, en un contexto que no nos pudiera sorprender más. Era, y lo decía la nota, y lo relata la nota, un hijo fuera del matrimonio con un asambleísta por unos encuentros ocasionales, ¿no? Entonces tenemos una novela, va viendo cómo se va haciendo una novela, en donde además esta asambleísta había sido en un momento, bueno, digamos, no había sido, no estaba dentro de la política, sino que había sido una activista contra Saúl Menem, y a partir de eso, en un periodo un poco más largo, se vuelve asambleísta, es cuando se involucran, se hacen regalos, etcétera, y es lo que nos va a relatar estas notas. En otra nota publicada a la siguiente semana, el título es La otra familia de Menem, cómo el presidente conoció a la diputada Marta Mesa, tuvieron un hijo, Carlos Nair, y la relación se convirtió en una cuestión de Estado. Y en esa misma nota hay, digamos, un subtítulo que se llama Menem contra Zulema, el factor humano, ¿no? Es decir, desde una perspectiva, digamos, a la distancia, uno pudiera decir, pero se trata de asuntos del corazón, ¿no? Un poco muy en la esfera privada, y ¿por qué tendría que estarse defendiendo esto? Demanda el ya como expresidente Carlos Saúl sobre estas notas publicadas en el ocaso de su presidencia, y lo que sucede es que se impone multa a los autores, al autor de la nota y al director editorial, y digamos la van apelando porque se considera que la multa es excesiva. ¿Qué es lo que sucede cuando llega a los tribunales internacionales? Es cuando se empieza a verificar primero que, si bien no es una sentencia de corte penal,
lo excesivo de la multa vuelve inhibitorio la libertad de expresión, ¿no? Es decir, no hay cárcel, ciertamente, no hay una censura previa, etcétera, pero esta sentencia en tipo por la cantidad que prácticamente llevó a la calle a los involucrados era inhibitoria. Se apeló en tribunales nacionales y siempre fue ratificada, nada más hubo ahí una modificación en el monto de la multa, pero seguía siendo una cuestión excesiva, y hasta que llegó a la instancia internacional se califica pues que es excesivo y que eso pudiera o definitivamente inhibía la libertad de expresión. Por esa parte, digamos, no hay demasiada sorpresa. Pero ¿qué sucede con el contenido de las notas y con lo que sucedería un poco con esta tensión que existe entre el derecho a estar informados, la libertad de expresión, y el derecho del honor de las personas en el sector privado? Ahí es donde encontramos una pieza que me parece interesante. Lo que reconoce la Corte en este sentido es que quienes están en el desempeño de una función pública tienen un espectro mucho menor de protección a su intimidad, y la protección al honor también, digamos, trabaja en una sintonía distinta. Esto se da básicamente por dos asuntos. Una, porque ha habido una decisión voluntaria de parte de ellos de hacerse públicos, de presentarse y digamos, hacer de lo público su propia vida, la exposición. Y lo segundo tiene que ver con que no son, digamos, asuntos cualquiera, sino que se involucraban asuntos de interés público. Y ahorita voy a matizar para que vean que no era una nota nada más de corazón. Un poco lo que sucedía en los casos que nos relataba el doctor Olivetti, es decir, así como sucedía con Ricardo Canese, que era sí o no había pues una red de complicidad entre quien entonces era candidato a la presidencia y su grupo de personas de dinero dentro de ahí, si había o no, o con el caso de Usón, si aquello que se había querido aparentar era un accidente, había sido por el contrario una ejecución, y un poco la opinión de general Usón era que por las características y el peritaje que se daba no podía haber sido un accidente, tuvo que haber sido un lanzallamas, un arma, digamos, y la intención de castigar a las personas y matarlas. Esa era la parte de ahí. En el caso particular de Fontevecchia, de Amico contra Argentina, lo que sucede es que se desprende de esta, digamos, nota del corazón, por así decirlo de manera, digamos, provisional. Lo que se desprende ahí es que el presidente de la República había tenido gestos, regalos con quien entonces era, digamos, su pareja provisional. Y no cualquier tipo de regalos, sino regalos que excedían el ingreso que el presidente de la República podía hacer. El trabajo de investigación periodística lo que dice es, digamos, es tan cercana la relación que le han regalado incluso unos collares de distinta pedrería de joyas, y sabemos de esto porque se la robaron y hubo una denuncia penal de parte de la afectada en donde dice que es una joya que consta de tanto, que cuesta tanto y que se la había regalado Carlos Saúl Menem, ¿no? Entonces, no se puede hacer no solamente eso, sino que además de la relación que se da entre Carlos Saúl Menem, entonces presidente, y este hijo reconocido, se empezó a construir a partir de la investigación periodística una historia en la cual a este hijo de ambos se le tenía provisión no solamente de seguridad, sino un trato diferencial con respecto a cualquier otra persona. No solamente tenía seguridad privada a cargo del Estado, sino que además cuando esta persona había tenido algunos problemas con la autoridad, se había desarrollado toda una maquinaria, se había puesto en marcha una maquinaria para que esta persona, el hijo, pudiera salir sin ningún problema, ¿no? Entonces, más que allá que una nota al corazón, lo que se daba, digamos, un poco lo que tomó en cuenta la Corte era que habría que considerar que lo que está detrás de eso era un ejercicio excesivo del poder, en donde se podía presumir que había
corrupción, por decirlo en sentido amplio, y a partir de eso, pues que era de interés público. Y ese es, digamos, el caso que se resuelve. Incluso, además, dentro de la demanda, lo que decía Carlos Saúl Menem es que habían estado utilizando fotografías de él con su hijo dentro de la residencia oficial, y bueno, pues que el hijo, al ser menor, porque estaban publicando su imagen, lo que afectaba y demás. Y ahí la reflexión fue, digamos, o lo que se determinó fue que esas fotografías no habían sido tomadas sin el consentimiento, que había el consentimiento incluso del presidente de tomarse esas fotografías, tanto que incluso la oficina de comunicación de la presidencia era quien les había facilitado el material fotográfico a la revista. Me imagino que no tenían en el horizonte, no conocían de qué venía la nota, ¿no? Esto respecto al caso, digamos, nos pone frente a lo que en términos de la doctrina se ha señalado en distintas partes un poco sobre las diferencias que hay entre unos límites al derecho de acceso a la información o a estar informado y demás, y las restricciones que hay al respecto. Es decir, los límites tienen un contenido absoluto y que no importa, digamos, no hay una cuestión temporal, y las restricciones, por el contrario, sí tienen un sentido o un panorama, un horizonte temporal, y en todo caso también coyuntural, porque dependerá de los actores y demás. Lo que estamos viendo entonces es, digamos, esta parte de evolución de un derecho a estar informados, que en un principio era, digamos, considerado, se discutía como absoluto, a otro que tiene limitaciones y que tiene restricciones, que además dichas limitaciones y restricciones en distintos documentos internacionales, digamos, se especifican porque lo que se cuida es que, y regreso un poco al principio, de que quienes detentan el poder no utilicen el derecho para poder restringir demás. ¿Cuáles serían un poco también ya para ir cerrando? No nos estás tomando el tiempo, pero más o menos por ahí vamos. Okay. 2 minutos. 2 minutos me queda. ¿Qué queda pendiente aquí? Cuando platicábamos de cuáles son las razones por las cuales el umbral de protección digamos, la intimidad o del derecho a la reputación de los funcionarios públicos es menor precisamente por su condición de públicos, por esta decisión a la exposición, creo que nos falta, y ahí será una beta que estará en construcción, el otro ingrediente que ya incluso aquí en la mañana se comentaba. ¿Qué sucede con nuestra realidad en tiempos de las redes sociales? Hace 20 años, que es, digamos, el caso que estamos viendo, pues un presidente de la República claramente tenía una exposición, digamos, absoluta, versus un gobernador de un estado o el titular de alguna presidencia municipal, en el caso de la demarcación territorial nuestra aquí en México, ¿no? Pero ahora tenemos este ingrediente que nos lleva a otro, es decir, todos, y no tienes que ser un presidente de la República, todos nos exponemos diariamente a través de redes sociales, y puedes estar haciendo algo en distintos países y eso se sabe inmediatamente en otros lados. Entonces, esta parte sobre la exposición que, digamos, se deriva un poco de los criterios que podemos identificar aquí del caso, me parece tendrán que ir variando con este elemento adicional, porque qué sucede con el tiempo de la exposición, y la otra que tiene que ver básicamente con entenderlo pues como un ejemplo en donde lo que en apariencia es una nota de corazón, una nota que uno pudiera decir, pues qué me importa lo que está sucediendo en la esfera privada de las personas, tiene un interés o se le puede identificar elementos de un interés público mucho más específico, ¿no? Yo hasta ahí lo dejaría, más o menos traté de ir armando a partir de las notas, y para no repetir lo que ya de una manera insuperable nos ha compartido el doctor Olivetti, pero pues estamos a las órdenes para ampliarnos en los comentarios, sea ahorita en el tiempo que se tiene destinado o a lo largo del resto de la jornada. Muchas gracias.